Hola a todos, bienvenidos a mi canal Matemática con Gonchox. Y bueno, en esta oportunidad vamos a repasar un poquito y vamos a hacer algunos ejercicios con razones trigonométricas. Razones trigonométricas, ¿quiénes son? Y las más conocidas, que siempre hemos escuchado mencionarlas, ¿sí? Muchos ya la conocen, que son el seno, el coseno y la tangente, que son las principales y las más utilizadas, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer el cálculo para aquellos que están estudiando vectores, para aquellos que estudian física, ¿sí? Para el ángulo entre la fuerza, entre los vectores, en fin. Pero tiene una infinidad de aplicaciones y no nos vamos a meter muy de lleno en esto, sino que vamos a apuntar a resolver algunos ejercicios. En primer lugar, ¿en dónde se aplican? Siempre se aplican en triángulos rectángulos, ¿sí? Acuérdense del triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados cuando es recto, ¿sí? Y dos que son agudos en este caso, ¿no? Siempre el ángulo recto, el lado que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Lo denominamos hipotenusa. Bien, ahí tenemos la hipotenusa. Y los otros lados se llaman catetos. El cateto este y el cateto este otro. Perfecto. ¿Por qué digo este y este otro? Porque le vamos a agregar un poquito el nombre, por eso dejo el espacio. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Porque nosotros lo conocemos, porque cuando trabajamos, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, está la hipotenusa, el cateto menor, el cateto mayor, cuando estos dos también podían ser iguales, ¿no? Pero, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es el ángulo donde nos posicionamos. Ahora tenemos que analizarlo, porque ahora, más allá del teorema de Pitágoras, que seguramente está también en los otros videos, lo invito a que lo vean, ahora, más allá de conocer el valor de dos lados y que nos falte uno, por ejemplo, la hipotenusa, ahora ya vamos a poder trabajar también con los ángulos. Y eso es lo que nos permite a nosotros trabajar también con las razones trigonométricas. Así que bueno, vamos a entender una cosa. Vamos a analizar nosotros este triángulo rectángulo que tenemos acá, siempre posicionándonos en este ángulo, o en este ángulo, o en este ángulo. Pero en este sabemos que es 90 grados, por ende, vamos a elegir este. Lo llamamos ángulo tita, ¿sí? Con la letra griega tita. Entonces, si nosotros nos paramos acá, nuestra mirada la apuntamos acá, fíjense que este lado, ¿sí? Conforma el ángulo junto con la hipotenusa, ¿sí? Acá tenemos el vértice, este que es la base del triángulo, es uno de los catetos y lo conforma al ángulo con la hipotenusa. Por ende, cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? Cuando el lado conforma ese ángulo, entonces o ayuda a formarlo, el cateto es adyacente. Por ende, cuando nosotros tenemos el lado que no lo toca al ángulo o no lo conforma, el cateto se lo denomina opuesto, ¿sí? Hace un rato lo mencionaba porque la hipotenusa es el opuesto del ángulo de 90 grados siempre en un triángulo rectángulo. Entonces, conociendo esto, nosotros podemos decir que acá la hipotenusa le podemos llamar como hipotenusa, abreviándolo un poco, simplemente. El cateto opuesto podemos decir que es CO, de cateto opuesto, y CA, que es de cateto adyacente. Bien, ¿cómo se definen las razones trigonométricas? Razones porque son una división, por ende vamos a tener una fracción. Entonces, hablemos del seno de este ángulo, ¿sí? Una de las razones es el seno de tita en este caso, ¿sí? Que va a ser una fracción, ¿sí? Ahora, veamos, ¿cómo se define el seno? Bien, y siempre el seno, y acá lo voy a escribir al coseno, ¿sí? A pesar de que no escribo los nombres, ya sabemos que son esos, nada más que lo ponemos con su abreviatura, ¿no? El coseno de tita, vamos a poner la fracción y también vamos a poner la tangente de tita, también con la barra fraccionaria. Vamos, bárbaro, está acá. Listo. Entonces, ¿cómo se define? El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Lo pongo como lo tenemos acá. O sea, para calcular con el seno es con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien. Y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bárbaro. Y ahora,
¿Y por qué? Bueno, porque ya lo vamos a ver seguramente en un video de dónde sale y cómo lo vamos conformando, pero bueno, lo analicemos. A ver, hay una regla mnemotécnica que yo estoy de acuerdo que exista, porque una regla mnemotécnica es pensar en algo o armar una frase que me ayude a acordarme de otra cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el famoso so, ka, ¿sí? Toa, ¿sí? El SOHCAHTOA. Y fíjense que yo le puse mayúscula a la S, mayúscula a la C y mayúscula a la T. Eso me ayuda a entender que uno es el seno, el otro es el coseno y la otra es la tangente. Bien, ahora quiero que veamos una cuestión. Fíjense, yo le puse con mayúscula. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Seno, opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, adyacente sobre la hipotenusa, como lo pusimos acá. Y la tangente, opuesto sobre adyacente. Bien, con esto nosotros podemos recordar fácilmente, ¿sí? Pueden inventarse alguna también, tranquilamente, no es necesario que sea SOHCAHTOA. Hay muchos que le ponen la R para decir SOHCAHTOA, ¿sí? Pero es indistinto, ustedes lo pueden hacer tranquilamente, armarse una reglita mnemotécnica y que les ayude a recordar las razones trigonométricas. Yo les ofrezco esta porque es muy común y la van a ver en todo internet, así que la pueden usar tranquilamente. Bien, nosotros conociendo esto, nosotros podemos saber y podemos hacer los ejercicios que les voy a proponer. Pero antes, quiero que tengamos en cuenta una cuestión. No son muy utilizadas, ¿sí? Pero las vamos a mencionar a cuáles serían las inversas de esto, ¿sí? Las inversas de estas razones trigonométricas son nada más ni nada menos que, y se las escribe de esta manera, el seno, por ejemplo, se le coloca un -1 de tita. La inversa del seno no es nada más ni nada menos que invertir esa fracción. Entonces, ¿qué me quedaría? La hipotenusa sobre, ¿quién? El cateto opuesto. El coseno a la -1, que es de esta forma que se lo escribe, ¿no? Vamos a tener la hipotenusa sobre el cateto adyacente, pongo acá hipotenusa sobre el cateto adyacente, y por ende la tangente también a la -1, que ustedes a esto lo verán en la calculadora, ¿sí? En la calculadora nosotros tenemos el seno, el coseno y la tangente, no se debe ver seguramente, pero arribita le pueden ver que tiene seno a la -1, coseno a la -1 y tangente a la -1, que con la función shift uno puede acceder a eso, ¿sí? En calculadora científica. Entonces, tangente a la -1 no va a ser nada más ni nada menos que el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahí nosotros tenemos las inversas, que también nos van a servir. Y nosotros cuando hacemos ecuaciones, ¿cierto?, de primer grado, y tenemos que pasar el coseno que está acompañando al ángulo, fíjense que el coseno lo acompaña al ángulo, para pasar de este miembro de la igualdad hasta este otro miembro de la igualdad, pasa con su inversa. Y eso es muy importante a la hora de calcular un ángulo. Por ejemplo, un ángulo entre dos vectores, ¿sí? Así que con esto hicimos una introducción, vamos al desarrollo de algún ejercicio. Bien. Tenemos un ejemplo ahora, un pequeño problema que se plantea. En este primer ejemplo dice que se desea sujetar una antena de 20 metros y uno de los alambres, el más largo, tiene una inclinación de 30 grados con respecto a esa antena y el suelo, ¿no? ¿Cuánto gastaré en alambre si sé que el metro está a 12 pesos? Bien, una vez que tenemos el problema, nosotros tenemos que plantearlo. Lo mejor que podemos hacer siempre es dibujar, ¿sí? En este caso, lo bueno que tenemos es que podemos minimizarlo, ¿no? Podemos hacer acá una antena de 20 metros, la puedo dibujar así chiquita, con la idea de poder trabajar. Entonces, si suponemos que las antenas tienen varios alambres que la van teniendo, ¿cierto?, a medida que es más alta, vamos a suponer que al ser el más largo de todos, ¿sí?, está sujetado desde la parte superior de la antena. Entonces, acá puedo dibujar tranquilamente lo que es el suelo.
¿Y qué se me forma? Fíjense, un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 90 grados entre lo que es la antena y el mismo suelo, el piso, ¿no? Entonces, ¿quién es el opuesto, siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados? La hipotenusa. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bárbaro. Lo que mide desde la antena hasta donde está agarrado el alambre, no lo sé, no me lo dice acá, pero sí me dice que la antena tiene 20 metros, que yo ya la había dibujado, y que le puse el valor de 20 metros, que es su longitud. Bien, ahora, forma una inclinación de 30 grados. Esta inclinación, ¿sí?, tiene 30 grados. Entonces acá podríamos poner alfa 30 grados. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo podemos aplicar las razones trigonométricas. Pero vamos a analizar lo siguiente. ¿Se acuerdan del famoso SOHCAHTOA? ¿Sí? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Ahora, analicemos este triángulo rectángulo que tenemos acá. Bien, el ángulo en el cual yo me voy a centrar es este. ¿Sí? Por ende, el lado opuesto, que sería la antena a ese ángulo, no es nada más ni nada menos que el cateto opuesto. ¿Sí? La hipotenusa sabemos que es el opuesto al ángulo de 90 grados. Y el cateto adyacente, por descarte ya, pero razonándolo, es el que acompaña a la hipotenusa, ¿sí?, a formarme el ángulo, en este caso, ¿no? Bien, entonces yo ya tengo cuál es mi cateto opuesto, el opuesto al ángulo que estoy trabajando, y cuál es mi cateto adyacente, el que está conformando el ángulo. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora viene la cuestión. Esto es lo que nosotros debemos analizar. Necesito dos valores. ¿Tengo dos valores? Sí. Tengo el ángulo y tengo uno de los catetos. Bárbaro. Entonces, vamos acá y analicemos las razones trigonométricas que tenemos. A ver, tengo el ángulo. Siempre que hablo del ángulo, pienso en el seno, en el coseno o en la tangente. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo el opuesto? Sí. ¿Tengo la hipotenusa? No, pero no tengo uno, pero tengo dos. Y a partir de tener dos, podría tener este y no este, pero sí tendría que calcular este, ¿no? Lo mismo serviría. Ahora, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿El opuesto? Lo sí. ¿Y la hipotenusa? No, pero es lo que yo tengo que calcular. Entonces, desde ya, lo tengo en vista el seno porque me va a servir para resolver este problema. Coseno, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿El adyacente? No, que dijimos que era la distancia desde la base de la antena hasta donde agarra el alambre. No lo tenemos, pero lo podemos calcular. Y quien me podría ayudar es este, pero antes tendríamos que calcular cuánto vale el adyacente. Por ahora no nos interesa. ¿Tengo el ángulo para la tangente? Sí. ¿El opuesto? Sí. ¿El adyacente? No. Entonces, el único que voy a poder utilizar ahora, por ahora, es el seno, ¿sí? Porque después se me pueden presentar situaciones que yo analice de esta forma y pueda tener la posibilidad de usar dos razones trigonométricas y las dos me van a dar el mismo resultado. Así que bueno, trabajemos. Entonces, el seno de ¿quién? Alfa, ¿cuánto vale? Acá iría alfa, ¿no? 30 grados. Me va a dar, perdón, le borro ahí, le pongo el igual, una fracción. ¿Y esa fracción quién es? ¿Qué dice el seno? Es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto, ¿cuánto vale? 20. Debe de ser los 20 metros, ¿no? ¿Y la hipotenusa la conozco? No la conozco. Pongo H. Listo. Fíjense qué fácil que es. Yo así me podría dar cuenta porque puedo imaginar que estos dos son vectores, que después voy a tener algunos de los valores y podemos hacerlo, ¿no? Relacionándolo con lo que decíamos al comienzo, nada más. En este caso es una aplicación real, pero esta aplicación real es para que nos demos cuenta cómo lo podemos utilizar. Eso es lo bueno, eso es lo lindo, entender para qué lo estoy utilizando y para qué me sirve, ¿no? Más allá de dónde sale todo esto, que lo vamos a ver seguramente en otro capítulo, pero esto me ayuda muy mucho, ¿bien? Continuemos, ecuación de primer grado, esta h, esta hipotenusa está dividiendo al 20, entonces ¿cómo va a pasar para este lado? Entonces me quedaría h multiplicando, ¿no? ¿A quién? Al seno de 30.
¿Cuánto vale el seno de 30? El seno de 30 vale 1/2, ¿sí? O 0,5, como más les guste, no hay ningún problema. Siempre recomiendo usar fracciones yo. Entonces, podríamos poner 1/2. En este caso, me da esa fracción. Obviamente vamos a tener variación de los ángulos después, vamos a ir teniendo otras fracciones o otros números decimales, ¿no? Yo lo dejo así para poder tomar, porque si nosotros lo ponemos a la calculadora como seno de 30, ¿sí? Lo trabajamos como seno de 30 en vez de estar copiando 0,5 en este caso, pero en otros casos particulares nos va a dar 0,5, 6, 7, 8, 9, 10 y muchos decimales. Si yo no tengo en cuenta todos esos decimales, me puede provocar quizás mínimo, ínfimo, pero me va a dar un error, ¿sí? Si no tomo todos los decimales. En cambio, teniéndolo así, trabajándolo en la calculadora, me va a ser mucho más fácil. Ahora, esto va a ser igual a 20. Entonces, todavía me está faltando pasar este medio, que está multiplicando la h, como va a pasar para este lado, dividiendo. Entonces h va a ser igual a 20, que está sobre 1, porque todo número está dividido en 1. Lo voy a colocar así para que hagamos la división de las fracciones. Y el medio pasa para acá, dividiendo a ese 20. Bien, lo continúo para este lado, a la derecha. Bien, acá donde viene la famosa ley de la oreja, que le llaman muchos, ¿no? Acá, que en realidad es los medios por el extremo, ¿sí? Ahora, este con este, y entre estos dos. 20 por 2 me da 40, y 1 por 1 me da 1, que iría acá abajo, pero bueno, todo el número está dividido en 1, el resultado es 40. ¿40 qué? ¿40 qué? 40 metros que tiene h. Entonces, h y la cantidad de metros de alambre que necesito son 40. Y le voy a poner acá metros. Bien, tenemos ya cuánto vale h. No hemos terminado con el problema porque me dice si gasto o cuánto gasto en alambre, si sé que el metro de alambre está a 12 pesos. Un alambre especial que sale 12 pesos el metro, entonces yo necesito saber. No es nada más ni nada menos que multiplicar 40 por 12, ¿sí? Que vale el precio por metro. Entonces esto me da 480, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ahora, 480, ¿qué? Acá le podríamos haber puesto el peso, 480 pesos, es lo que voy a gastar y ya tengo el problema resuelto. Este problema es sencillo, pero es válido, para que podamos entender lo que acabamos de hacer y de razonar. Ahora, quiero que veamos una cosa. Voy a borrar de este lado, porque esto ya lo tenemos resuelto. Me da 480 pesos, lo hemos resuelto, ya estamos. Voy a seguir con el mismo ejercicio. Ahora conozco la hipotenusa, conozco el 20, conozco el 30 grados, pero no conozco el cateto adyacente. Entonces, ahora, utilizando otra de las razones trigonométricas, vamos a calcular cuánto es la distancia. Supongamos ahora que el problema tiene otro ítem que me dice, calcule la distancia desde la base de la antena hasta donde está agarrado la punta del alambre en el suelo. Perfecto, listo. ¿Qué tengo que hacer? Analizar. ¿Qué tengo? Tengo la hipotenusa, la conozco. Conozco el cateto opuesto, conozco el ángulo. Me falta el cateto adyacente. El seno no me va a servir, ¿sí? Porque acá no está el adyacente para que yo lo pueda despejar y encontrar el valor de ese adyacente. Entonces, fíjense que el adyacente aparece con el coseno y aparece con la tangente. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Conozco el ángulo? Sí. ¿Conozco el adyacente? No. ¿Conozco la hipotenusa? Sí. Con dos que conozca, yo ya puedo usar el coseno. ¿Sí? Acá, ¿conozco el ángulo? O el tangente del ángulo, sí. ¿Conozco el opuesto? Sí, que era este de la altura de la antena. ¿Conozco el adyacente? No. Entonces, cualquiera de estas dos, ya sea el coseno o la tangente, me van a permitir encontrar cuánto vale ese cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, trabajemos. Vamos con el coseno. Coseno de 30 grados, ¿sí? Va a ser igual ¿a quién? Al adyacente sobre la hipotenusa. ¿El adyacente lo conozco o el cateto adyacente lo conozco? No. ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar? ¿La hipotenusa la conozco? Sí. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 40.
Listo. Ahí se me acabó. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un simple despeje para poder encontrar cuánto vale el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual a ¿quién? Este 40 que está dividiendo, ¿cómo pasa para este lado? Multiplicando 40 por el coseno de 30 grados. Listo. Y acá encuentro el valor. Acá yo tranquilamente le puedo poner, ¿sí? Voy a calcular el coseno de 30, me da raíz de 3 sobre 2, que eso en decimales es 0,86, 60, 25, 40, 38. Pero ¿para qué me voy a poner a hacer eso si la calculadora, cuando yo le digo coseno de 30, me toma todos los decimales que comprenden ese número o hasta donde llega la calculadora? Por eso a mí me favorece poner así acá en la calculadora. Bien, ahora lo hagamos. 40 por el coseno de 30, voy a poner 40 por el coseno de 30, y eso me da 20 raíz de 3, que no es nada más ni nada menos que 34,64. Me da unos decimales más, pero lo voy a truncar ahí para que lo podamos tener ya rápidamente. Y el cateto adyacente, y me dice que desde la base de la antena hasta donde agarra el alambre ahí en el suelo, tiene 34,64, ¿qué? Me faltó metros, porque estamos hablando todos de metros. Entonces acá el cateto adyacente le puedo poner que vale 34,64. ¿Estamos? Eso es aplicar las razones trigonométricas. Nos queda una más, porque los invito a que se queden y que calculemos ¿qué? Tita. ¿Les parece? Conocemos la hipotenusa, conocemos la adyacente, conocemos lo opuesto, conocemos el ángulo de 30 grados acá, pero no conocemos cuánto es el ángulo que forma entre la antena y el alambre. ¿Sí? Sabíamos el ángulo entre el suelo y el alambre, pero no entre la antena y el alambre. Calculemos tita. Y acá es donde aparece la razón, digamos, o la función inversa de lo que es el coseno, el seno, la tangente. ¿Sí? Dejo la calculadora. Armamos primero, analizamos. ¿Qué tengo? Tengo todo menos este. Este también lo conozco porque sé que vale 90 grados, ¿sí? Pero el que me está faltando es este. Entonces, yo conociendo todo, ¿sí? Tengo los tres lados del triángulo rectángulo, tengo 30 grados. Yo sé que hay muchos ahí atrás que conocen, me dicen, pero ya conociendo este y este, ya podría haber usado Pitágoras para esto. Sí, obvio. Pero no, ahora estamos trabajando con las razones trigonométricas y vamos a utilizar eso, ¿sí? Yo tranquilamente, si tenía este, que era el cateto menor, y la hipotenusa, con teorema de Pitágoras, podría haber calculado este. Y háganlo en sus casas para comprobar que el profe no se haya confundido, ¿sí? Es una muy buena práctica. Quiero que hagamos con razones trigonométricas. Vamos a ver. Puedo utilizar cualquiera de las tres acá porque conozco todo. Bueno, no importa, que conozca todo. Se me hace más fácil, pero es un ejercicio totalmente completo. Miren todo lo que le hemos calculado a este triángulo que se nos ha formado entre una antena y un pedazo de alambre que nosotros nos podemos imaginar tranquilamente. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar la tangente. ¿Les parece? Cosa que utilicemos las tres. Vamos a utilizar la tangente. La tangente de tita es igual a ¿quién? Al opuesto sobre el adyacente. ¿El opuesto quién era? ¿Este? No, es acá donde quiero parar. Porque ahora, si yo me paro acá, ¿quién va a ser mi opuesto? Fíjense, ¿quién va a ser mi opuesto? El lado que no toca la conformación del ángulo. Ojo con eso. Le vamos a poner ahora, simplemente se lo voy a cambiar para que lo puedan ver. Y el adyacente, que es el que forma el ángulo, en este caso con la hipotenusa, cuando hablamos de estos dos, ¿sí? Este va a ser ahora mi cateto adyacente. Ahora hay que tener ojo con eso, porque depende de dónde yo me pare para que sea el opuesto o para que sea mi adyacente. Entonces, si me paro acá, el lado opuesto es este, y el lado adyacente que conforma el ángulo es este. Cambia. Y a eso tenemos que estar atentos, ¿ok? Bien, continuemos. Ahora que sabemos esto, podemos calcular tranquilamente el ángulo tita. Veamos. Utilizamos la tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto?
34,64. Bien, bárbaro. ¿Quién es el adyacente? El adyacente, bien digo, 20. Ahí está. Perfecto. Lo hacemos un poco más pequeño. Perfecto. 34,64 dividido en 20 me da por resultado 1,732. Entonces, la tangente de θ, en este caso le voy a poner, porque es chico el número decimal, 1,732. Y acá es donde quiero llegar. Porque acá tengo una ecuación, pero lo que yo tengo que despejar es mi ángulo. Este ángulo θ. Y para que me quede solito acá, esta tangente pasa para el otro miembro de la igualdad como la tangente a la menos 1 de ¿quién? De 1,732. Acá yo le pongo el decimal, pero insisto, si tengo una calculadora que me lo permite, lo dejo como la división, ¿sí? Puedo poner la tangente de 34,64 sobre 20. Listo, lo dejo. Pero en este caso lo dejamos. Ahora, recuerden que la calculadora, cualquier calculadora científica tiene un shift arriba, apretamos shift y tan, que es de tangente, y escribimos 1,732 en este caso, le pongo igual y me da 59,9992722. Entonces θ, podemos decir que aproximadamente, de acuerdo a no tomar quizás todos los decimales, es de ¿cuánto? De 60 grados. ¿Sí? Entonces, ahora, para finalizar este ejercicio, que es válido para poder entender las razones trigonométricas y su aplicación, quiero que recordemos algo fundamental de los triángulos. La suma de todos los triángulos, el que sea, de sus ángulos interiores, me tiene que dar por resultado 180 grados. Entonces, nosotros podemos decir, este era alfa, este es θ, y este le podemos poner beta, por ejemplo. Entonces, si yo sumo alfa más θ más beta, me tiene que dar 180 grados. Y acá tengo 9, ¿sí? Ahí está, 9 y 6 son 15 y 3 son 18. ¿Cuánto me da? 180 grados. Lo coloco acá, el beta tiene 90, el θ tiene 60 y el alfa tiene 30. Esta suma, ¿cuánto me da? 180 grados. ¿Y se me cumple? Se me cumplió. Señoras y señores, esto es aplicación de las razones trigonométricas en problemas cotidianos reales, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a calcular. Esto es Matemática con Gottschalk. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta si te gustó, si no te gustó. Nosotros queremos mejorar día a día. Les agradecemos y espero que hayan aprendido y vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, porque aprender es el futuro para todos. ¿Sí? Que estén bien y hasta luego.